Buenos días, amigos y amigas de Libertad de Expresión. El debate de candidatos presidenciales. Esta ha sido una semana de debate. El pasado lunes se efectuó el debate entre los candidatos a la senaduría del Partido de Liberación Dominicana, de la Fuerza del Pueblo y del Partido Revolucionario Moderno. Por el Distrito Nacional, Omar Fernández y de la Fuerza del Pueblo y Guillermo Moreno del Partido Revolucionario Moderno. En Santiago, Demóstenes Martínez de la Fuerza del Pueblo, Marino Collante del PLD y Daniel Rivera del Partido Revolucionario Moderno, que es el partido de gobierno. Mientras que el pasado martes el debate fue entre las candidatas a la vicepresidencia de la República. Moralma Cuello del Partido de Liberación Dominicana, Ingrid Mendoza de la Fuerza del Pueblo y Raquel Peña, actual vicepresidenta de la República y candidata a la reelección por el Partido Revolucionario Moderno. Mientras que el debate esperado por una gran parte que ha creado expectativa fue el debate que se efectuó anoche, en la noche de ayer, de Abel Martínez, candidato presidencial del PLD, Leonel Fernández, candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, y Luis Abinader, actual presidente de la República y candidato a la reelección por el Partido Revolucionario Moderno. Fue un debate que realmente se realizó con altura, con respeto, muy fluido, donde los tres candidatos demostraron más o menos tener cierto dominio de las preguntas que se le hacían, de las preguntas que fueron elaboradas por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, pero hubo a veces sobreabundancia. Por ejemplo, el candidato Abel Martínez del PLD como que sobreabundó en el asunto del alto costo de la vida. Ella centró su discurso, centró su respuesta máximamente en el elevado costo de la comida y era muy reiterativo en esto de que la gente no sabe qué vas a comer mañana. Centró su discurso básicamente en atacar al presidente de la República en el asunto del alto costo de la vida, del alto costo de la comida. Y siempre reiterando y repetitivo en eso de que la gente no sabe qué vas a comer mañana. Por eso creo que aunque demostró cierto dominio en otros temas, ahí se debatieron temas como la educación, como la justicia, sobre todo con relación al Ministerio Público, la delincuencia, la criminalidad en el país, fueron temas de los temas centrales de ese discurso, entre otros tantos temas, y que ciertamente demostraron algún dominio. Sin embargo, Leonel Fernández, candidato de la Fuerza del Pueblo, que tiene la fama de ser un gran orador, de ser el hombre que conceptualiza, llevaba la parte más débil. ¿Por qué? Porque después de 12 años de gobierno, de 3 gobiernos del Partido de Liberación Dominicana encabezado por Leonel Fernández, venía a decir lo que vas a hacer. Estaba en su respuesta, en sus réplicas y contrarréplicas, diciendo lo que piensas hacer, pero no tiene mucho que exhibir de lo que hizo en beneficio del pueblo dominicano en esos 3 gobiernos. Porque hablar de educación, hablar de delincuencia, hablar de justicia, sin poder exhibir los grandes logros en los gobiernos pasados en esa materia a favor de la población, lo sitúa en una parte débil. Y eso es lo que pasa con Leonel Fernández. Leonel Fernández no tiene la calidad de poder exhibir grandes logros en sus 3 gobiernos en materia de educación, en materia de justicia, y mucho menos en materia de criminalidad, de delincuencia y otros renglones, porque se recuerda que los procuradores generales de la República eran todos altos dirigentes del Partido de Liberación Dominicana, colocados ahí por Leonel Fernández como un traje a su medida. Entonces no es mucho lo que puede. Ahora tuvo que venir en ese debate a decir, hacer promesas, a decir las cosas que vas a hacer, los proyectos que tiene, no a exhibir los grandes logros de 3 gobiernos pasados que no existieron a favor de la población. Sin embargo, tuvieron dominio de las preguntas que se le hacía. El presidente Luis Abinader demostró cierto dominio realmente de poder dar respuesta
de poder dar respuestas a la pregunta y de responder sobre todo las críticas de la oposición, tanto de Abel Martínez como de Leonel Fernández. Salió más o menos bien parado en las respuestas que daba a esa pregunta y sobre todo bien parado en las contrarréplicas a los candidatos de la oposición cuando fue atacado con relación a las cosas que este gobierno ha dejado de hacer. Ciertamente fue un debate que no mostró contratiempo, por lo menos no hacia afuera, que se desarrolló con cierta normalidad y, como dije, con altura y respeto. Es el primer debate presidencial que se efectúa en el país y que creó gran expectativa. Ahora solo falta que esas cosas que dijeron los tres candidatos que están dispuestos a efectuar y que se vieron ahí como logro, pero sobre todo las cosas que dicen que se proyectan hacer, el que resulte ganador de la contienda electoral del próximo 19 de mayo. Se espera que los que exhibieron en ese debate realmente lo lleven a efecto, lo realicen a favor de la inmensa mayoría de la población. La población dominicana necesita respuestas reales, resultados, y ese debate tienen que llevarlo ahora a resultados. Pero ya en el día de ayer culminó el debate, ahora vendrán las críticas y las contracríticas de los seguidores, de los dirigentes de cada partido, pues cada quien verá el suyo como el mejor, depende de cómo hagan un análisis solamente viéndose como militante, como simpatizante, como seguidor de uno de los tres candidatos. Se terminó ya el debate, ahora vienen las críticas. En otro orden, señores, en la concentración que el pasado martes efectuó la Asociación Dominicana de Profesores frente al Ministerio de Educación en el Distrito Nacional, volvió a salir a la palestra, volvieron las denuncias de muchos profesores sobre las escuelas en mal estado, las escuelas destartaladas, las escuelas que no están aptas para que los niños, niñas y adolescentes acudan a las aulas a recibir docencia en paupérrimas condiciones. No solo exigieron el 20% de aumento salarial, sino que sean reparadas una gran cantidad de escuelas. He dicho en los últimos meses que en el actual año escolar todavía se está recibiendo clases en diferentes sectores del país, en ranchetas y en escuelas en mal estado. A pesar de que sobre todo en el último gobierno de Danilo Medina se decía que se habían construido escuelas de más, que había dinero de más, que no se sabía qué se iba a hacer con tanto dinero que había producido ya el 4% para la educación. Es una vergüenza, ministro Ángel Hernández, ministro de Educación, es una vergüenza que todavía se tenga que estar denunciando que los niños no pueden recibir docencia en escuelas que cuando está lloviendo escampa afuera y llueve adentro, como decía uno de los profesores que hacían esa concentración, esa denuncia. Eso es una vergüenza, que después de tanto dinero producido por el 4%, tanto para aumento salarial, para mejores condiciones de vida de los docentes y de la parte administrativa, hoy se esté hablando de escuelas en mal estado, de escuelas que no están aptas para los niños ni los adolescentes recibir docencia. Eso es una vergüenza, ministro Ángel Hernández, que se debe corregir por el bien de la inmensa mayoría de la población, que son los que tienen que acudir a las escuelas y liceos públicos a recibir docencia. Ojalá esa situación ya termine ahí, que no haya que continuar denunciando escuelas en mal estado después de tanto dinero que ha producido el 4% para la educación. Eso continúa siendo una bochornosa vergüenza. Ojalá eso culmine ya, ministro Ángel Hernández. Señores, también el pasado miércoles, el día de ayer, fue 24 de abril, que decía en el programa anterior que se conmemoró el 59 aniversario de la Revolución de Abril, de la Guerra Patria, esa guerra patria en que el pueblo dominicano empuñó las armas por la vuelta a la constitucionalidad, por el restablecimiento de la Constitución de la República, luego de un golpe de Estado al profesor Juan Bosch con solo 7 meses de gobierno, y que los remanentes trujillistas querían continuar en el país bañando de sangre a nuestra población.
Pero también en el día de ayer fue una de toma de posesión de los alcaldes y regidores de todo el país. Sí, en el día de ayer empezó una nueva administración en los ayuntamientos del país, donde cada alcalde tomó posesión y habrá que esperar que haya un buen desempeño de los alcaldes y los regidores a favor de nuestra población. Este es un nuevo mandato que empieza en todos los ayuntamientos y distritos municipales de todas las poblaciones de la República Dominicana. Habrá que esperar que desempeñen un buen papel, pero en beneficio de la inmensa mayoría de nuestra población. También, señor, en el orden internacional, el presidente de Irán, el gobierno de Irán amenazó con que si Israel vuelve a atacar, lo van a borrar del mapa, lo van a destruir. Decía Irán que va a destruir por completo a Irán si lo vuelven a atacar. Ojalá no haya una nueva confrontación entre Israel e Irán, pues no estamos hablando de pequeños países. Irán tiene más de 200 millones de habitantes, pero además de tener muchos habitantes, es una potencia. Tiene una gran potencia bélica, tiene la capacidad de lanzar muchos misiles, bombas, cohetes, y no es eso lo que la población mundial espera, que haya una nueva confrontación. Ya está bueno de tanto de sangre. El mundo necesita, las poblaciones del mundo necesitan comida, salud, tranquilidad, que no haya más guerra. No es una tercera guerra mundial lo que la población ahora necesita. No es una tercera guerra mundial en momentos de tanta crisis, de tanto desangre. La población no necesita seguirse desangrando. Necesita paz, tranquilidad. Y las potencias del mundo deben llevar esa tranquilidad a esa población. No es eso lo que el pueblo necesita, más guerra. Ojalá esa confrontación entre Irán e Israel no reinicie. Ojalá no haya nuevos ataques, repito, por la tranquilidad y la paz de la población del mundo.